pretexto para la maestra Rosario Robles. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Te veo enojada. Pues bueno, es que estamos hablando de una detención arbitraria. Si alguien entiende de esto, eres tú. Pues porque viví esta persecución política. Me imagino el dolor de la hija, tremendo, de que le arrebaten a su madre de esa manera. Gente vestida, como decía la abogada, defensora pública, de civil, sin portar ningún uniforme, confirmado ya que se trata de la Guardia Nacional, lo que me parece muy grave. Sí, porque se había dicho que había sido gente de la Fiscalía de Veracruz actuando acá, pero ya se aclaró. Que no sí fue así. La Guardia Nacional. Así es. Y entonces yo te quiero proponer que al señor Cuitláhuac García le llamemos de ahora en adelante el señor feudal de la Villa Rica de Veracruz. El Hernán Cortés que llegó en 1519. Que toma, da, no te sometes, te castigo. No te sometes, te amenazo. No haces lo que yo dispongo, me las vas a pagar. Lo vimos ya cómo trajo los ataúdes con la figura de, o sea, con el nombre de la ministra Piña. Y del ministro Pérez Dayán. Pérez Dayán y demás, pero sí, sobre todo contra la ministra, porque además es un misógino. Entonces este señor feudal no entiende que hay un Estado de Derecho moderno que se basa en el respeto a las garantías individuales, en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. La juez determinó y lo aclaró muy bien, la defensora pública, Sofía de Rubina. Sofía, determinó una no vinculación con base en un amparo. Es decir, ella está acatando lo que un tribunal colegiado le está determinando y los cauces por los cuales tiene que excluir pruebas y en función de eso tomar una determinación. ¿No te gustó? Tienes la apelación como Ministerio Público. Para eso hay cauces legales. ¿No te parece correcto? ¿Crees que ahí hubo algo indebido? Pues presenta las pruebas. Pero no hagas una detención a todas luces arbitraria, que además configura el delito de tortura, de violación de los derechos humanos. Hubo un periodo de tiempo en donde nadie sabía dónde estaba la jueza y por eso la intervención tan rápida, yo debo reconocerle a la Defensoría Pública Federal. Entonces, ¿qué pasa? Que este gobernador, y además lo que a mí me parece muy grave son los mensajes que se están mandando. Antes eran los latigazos en la plaza pública, para que todo el mundo se enterara. Ahora son estas detenciones arbitrarias, estas persecuciones políticas contra jueces por sus decisiones, violentando la independencia del Poder Judicial, o contra opositores que te estorban y que por la vía de los instrumentos jurídicos se persiguen. Entonces, es algo muy oscuro, muy grave, que nos está no solo diciendo este señor feudal, que es gobernador, sino que se replica desde la propia silla presidencial. Es decir, se avalan este tipo de acontecimiimientos y yo creo que la intervención de la Defensoría Pública a través de este Departamento de Litigio Estratégico y contra la tortura es muy importante. Te voy a decir por qué, Pepe, porque a mí me tocó, una vez que fue el ministro Saldívar y firmó el convenio para que pudiera intervenir la Defensoría Pública Federal, yo vi cómo estos defensores públicos fueron a Santa Marta, Catitla, entrevistaron a más de 800 mujeres y están llevando los casos de muchas de ellas para poder lograr su libertad, casos en los que se detectaron profundas injusticias. Y yo sé que son gente muy comprometida porque lo vi, nadie me lo cuenta, lo vi, no están haciendo política. Están defendiendo derechos humanos, están defendiendo a nuestra Constitución y están en contra de una detención totalmente arbitraria. ¿Qué pienso entonces? Pienso que en este país, en el México de hoy, en este México donde se supone hemos avanzado en materia de derechos humanos, que tenemos un artículo primero constitucional que presume la inocencia y el debido proceso, el que se den estos acontecimientos verdaderamente vulnera completamente nuestro Estado de Derecho, vulnera nuestra Constitución y nos coloca a todos en una situación de indefensión. Es decir, porque yo creo, gobernador, que tú, sospecho de ti
entonces voy y te detengo arbitrariamente, aunque tengo un amparo en contra de esa orden de aprehensión. Esto es muy grave, Pepe, y nos puede pasar a cualquiera, no solamente a la jueza, pero es más grave que sea contra quienes están tomando sus determinaciones, y como dijo la ministra Piña, que por nosotros hablen nuestras sentencias. El Poder Judicial no se puede poner a pelear con el Poder Ejecutivo ni con los gobernadores, no es su papel, ellos son el contrapeso, el equilibrio, ellos son la mesura, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, pero tienen que defender, y lo están haciendo afortunadamente, todos estos amagos, porque si no, pues los jueces van a empezar a sentir miedo, ya no claro, de narcotraficantes o de criminales, sino de los propios gobernantes, lo que es verdaderamente terrible, Pepe. Mira, a propósito, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, reiteró en algún momento a lo largo de este día, luego de darse la noticia, que fue escandalosa desde temprano, que la jueza Angélica Sánchez fue responsable de liberar a Itiel Palacios García, alias el Compa Playa. Un objetivo, dijo, de su administración, y consideró que ese hecho no puede quedar impune. Es decir, él dice, la juez lo liberó y él es un enemigo público y por lo tanto esto no lo voy a dejar así. A decir del gobernador, la jueza se habría dado a la fuga, por lo que un juez compañero de la juzgadora emitió una orden de aprehensión que se ejecutó en la Ciudad de México y confirmó que Angélica Sánchez se quedará detenida por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Imagínate nada más, el gobernador, pues se supone que hay una independencia del Tribunal de Justicia del Veracruz, que el gobernador es el presidente o la presidenta del Tribunal de Justicia. Es que no le han explicado que hay división de poderes. O sea, este hombre ya no se entiende, asume como pero es juez. profesor, ¿no? Es profesor, fue profesor, pero se ve que no aprendió mucho, ¿no? De la Universidad Veracruzana, con todo respeto a esa universidad autónoma, que es de las mejores que hay en el país, pero imagínate, él se cree que es el que puede emitir justicia con su propia mano. Pues lo mismo le pasó al asesor del Senado, que era asesor de Dante Delgado y de Ricardo Monreal, pues no lo tuvo preso durante meses. Cuando después se demostró su inocencia. Entonces él mandata a la presidenta del tribunal, que dice, te atienes a las consecuencias. Él dice que se da la fuga. Virgen, se llama él. Que él dice que se va a dar a la fuga, o que se quería dar a la fuga, cuando vino a un reconocimiento en el Senado, está al lado de su compañero de partido, que se llama Ricardo Monreal, y el día de hoy perfectamente localizable en un hotel de la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde está la pretensión de fuga por parte de la jueza, que además tenía un amparo para que no la pudieran detener, Pepe? Es decir, obviamente el gobernador no es juez, el gobernador no es el que tiene que decidir la culpabilidad de nadie. Por eso te digo, es el señor feudal de la Villa Rica de Veracruz que decide, que juzga, que da los latigazos y que además lo hace público para que todos aprendan y todos vean y todos tengan miedo. No, Pepe, tenemos que vencer ese miedo, no nos puede dar, porque entonces no estaremos defendiendo el Estado de Derecho y no estaremos defendiendo a nuestro país. Gracias, Rosario, como siempre. Gracias bienvenida. a ti, Pepe. Gracias. Siempre los viernes algo pasa que vienes, pero como anillo al dedo, como cuchillo en mantequilla, y le pegas a donde le tienes que pegar. Gracias. Bueno, pues los señores feudales misóginos siempre les pegaré. Sí, claro. Gracias, Rosario. Gracias. Muy pendientes, claro.